Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches también para quienes están acá desde Chile. Mi nombre es Mabel Vidal y hoy les quiero presentar sobre mi trabajo de inteligencia artificial que está enfocado en su aplicación en nuevas tecnologías para la salud. Y mi nombre es Mabel Vidal, soy ingeniera bioinformática de profesión. Sin embargo, ahora estoy a días de graduarme ya de mi doctorado en ciencia de la computación en la Universidad de Concepción. Así que cualquier duda ahí, no duden en escribirme y vamos ahí resolviendo todas sus inquietudes. Entonces, bueno, como tengo esta formación científico-tecnológica, mi mundo siempre ha estado en resolver preguntas biológicas principalmente. Tengo algunas otras aplicaciones también de inteligencia artificial, por ejemplo, en plantas, en árboles tropicales también, con otras universidades. Sin embargo, principalmente me he dedicado más al área de la salud. Entonces, bueno, acá como estamos en la época de los memes, los reels y todo eso, acá quise hacer una analogía de cómo es mi día a día. Entonces, principalmente me encuentro procesando hebras de ADN, ya, material genético, ¿cierto? Y siempre estoy trabajando como de la mano con laboratorios, por lo tanto, científicos, pero desde el punto de vista del análisis de los datos. Entonces, acá. Entonces, para mí, mi principal fuente de información es este material genético, esta doble hebra de ADN, en donde vamos transformando los datos a valores de expresión, ¿cierto? Para las distintas bases nitrogenadas que lo componen, que son la adenina, citosina, guanina y timina. ¿Ya? Entonces, principalmente me dedico a analizar muestras de cáncer. ¿Por qué? Porque es la segunda causa de muerte a nivel mundial. ¿Ya? Entonces, 9,6 millones de personas murieron de cáncer en 2018. Sin embargo, la OMS declara que entre el 30 y el 50% de los casos se pudo prevenir. ¿Ya? Entonces, las principales causas de muerte son cáncer de pulmón, cáncer mamario, cáncer colorectal, de próstata, a la piel, cáncer a la piel o melanoma, cáncer al estómago y otros. Y esto va muy de la mano con las terapias que ofrecen los distintos gobiernos de los distintos países, que pueden ser gratuitas o muchas veces que hay que endeudarse porque son terapias muy dirigidas y muy escasas. Entonces, la idea de esto fue procesar grandes volúmenes de datos, encontrar cuáles eran los patrones que habían dentro de los distintos tipos de cáncer y proponer nuevas terapias que puedan funcionar para cualquier tipo de cáncer y no para uno en específico. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Bueno, acá utilizamos métodos de inteligencia artificial en donde automatizamos tareas que requieren la misma inteligencia que si fuesen hechas por ser humano, pero a través del aprendizaje automático y el aprendizaje profundo. ¿Por qué? Porque dada la cantidad de datos que se obtuvo en esta investigación, era imposible hacerlo así manualmente. ¿Ya? Eso fue inmanejable. Entonces, estos modelos, bueno, fueron inspirados en la estructura de neuronas biológicas y en cómo el cerebro aprende a través de un modelo de procesos de imágenes en capas. Entonces, esto lo transformamos a una neurona artificial a través de un proceso matemático en donde tenemos una neurona artificial básica que consiste de una o más entradas, un procesador y una salida. ¿Ya? Entonces, así obtenemos nuestro modelo matemático para poder adquirirlo y comprender los patrones que están dentro de nuestro conjunto de datos. ¿Ya? Entonces, tengo acá mi pipeline de cómo se realizó todo esto. Entonces, tenemos nuestros datos de single cell RNA-seq. Esos son los datos que utilizo, en donde realizamos una clasificación de las células. ¿Por qué? Porque básicamente las muestras que estoy analizando es a nivel celular. ¿Ya?
Entonces acá se separa luego entre las células que son cancerígenas y las que son de pacientes sanos y buscamos cuáles son los genes más importantes, los genes más representativos, los genes que principal nos dejan ahí una historia dentro de potenciales targets para terapia finalmente. ¿Ya? Entonces luego los mapeamos a distintas bases de datos para encontrar cuál es su función biológica, cuáles son sus componentes químicos y así finalmente realizar una visualización por categoría y ver cuáles son las funciones únicas. Ver qué genes están solo eh, en los pacientes cancerígenos y que no están en los pacientes sanos y que están además en los distintos tipos de cáncer. ¿Ya? Entonces fue así como finalmente logramos descubrir cuáles eran estos patrones inmersos independientes del tipo de cáncer que pueden ser finalmente utilizados en un nuevo fármaco, en una nueva terapia. ¿Ya? Entonces, acá. Una primera vista, entonces fue hacer simplemente reducción de la dimensionalidad, irnos por lo clásico, ver qué es lo que nos hablaban los datos. Y bueno, encontramos 5 componentes principales y los primeros 10 genes que tenemos acá en cada una de las listas son los que están mayormente expresados y que entregan mayor expresión en cada uno de los componentes, y los 10 últimos son los que expresan negativamente. ¿Ya? Entonces, esto nos dio un indicio más o menos de cómo, qué información, qué tipos de células nos íbamos a encontrar, porque igual hay distintos tipos de células y cada una tiene una función biológica diferente. ¿Ya? Entonces, acá comenzamos a indagar ya más en los datos y a ver qué había dentro de toda esta masa de genes y de células, ¿ya? En donde vimos que en realidad encontramos varios clústeres, 18 clústeres de células, porque tomamos, bueno, acá cáncer mamario, cáncer colorectal, bueno, tomamos 10 tipos de cáncer para este proyecto. Y comenzamos a ver, por ejemplo, a tener un interés en células específicas como son las células T, que ahora también con el COVID y las vacunas han estado muy en boga por su relevancia, por ejemplo, en el proceso de antígenos, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí comenzamos a ver potenciales eh, genes que son target y principalmente los más importantes para decidir a qué tipo de célula correspondía cada clase. ¿Ya? Entonces así seguimos indagando, por ejemplo, en células como fibroblastos, células más, etc. ¿Ya? Y ahí hicimos todo un atlas, pudimos construir todo un atlas a través de un modelo no supervisado de qué células eran las que estaban presentes en todos los tipos de cáncer. ¿Ya? Entonces, acá finalmente, cuando yo les hablaba en el pipeline de cómo era el proceso de visualización, entonces son estas redes en donde luego de mapear a distintas bases de datos, vamos encontrando cuáles son estas funciones biológicas que tienen los distintos genes y vamos viendo que en realidad encontramos funciones que son determinantes, por ejemplo, para la proliferación de tumores, para el crecimiento de tumores y a nivel celular. ¿Ya? Entonces así podíamos ver específicamente qué genes eran los más determinantes, por ejemplo, para la progresión cancerígena. Entonces, acá. Otro proyecto ahora que estamos ya cerrando, bueno, y donde aplicamos muchos modelos de inteligencia artificial fue proyectos de COVID-19, de pacientes que cursaron la enfermedad, pero en distintos niveles. ¿Ya? Entonces, el proyecto se llama Análisis de la Respuesta Inflamatoria y su asociación con un potencial daño pulmonar en pacientes recuperados que cursaron COVID-19 a nivel severo, moderado y asintomático. Y por supuesto también tuvimos nuestro grupo control de pacientes sanos porque necesitábamos comparar. ¿Ya? Entonces,
Acá lo rico del proyecto fue que medimos más de 300 exámenes a los pacientes, teníamos una infinidad de exámenes y variables clínicas, porque como no se sabía nada, no se sabía cómo abordarlo, medimos prácticamente todo. O sea, acá el equipo de trabajo era multidisciplinario y había médicos, bioquímicos, inmunólogos, kinesiólogos, etcétera. Y bueno, yo estaba ahí en la parte de análisis de los datos, que ya venía como al final, porque ahí todo el mundo estaba recogiendo datos y yo recibía solamente y yo veía cómo lo integraba y iba viendo más o menos cuáles eran las características más importantes para determinar, por ejemplo, el grado de severidad y su secuela pulmonar. Entonces, las categorías, digamos, que se podían dividir los exámenes que se realizaron de pacientes eran de serología, de respuesta inmune celular, y quisimos determinar, por supuesto, los parámetros sistémicos de inflamación para después poder medir la secuela y su función pulmonar y determinantes psicosociales. Entonces acá también hay harta información de cuestionario, harta información en que al paciente se le preguntaba cómo se sentía, por ejemplo, si podía dormir o no, etc. Entonces, había mucha variabilidad también en los datos. Entonces, ¿qué hicimos? Fue básicamente a través de un pipeline de 3 pasos, donde primero fue, bueno, configurar este gran conjunto de datos, en donde recibíamos información de todo tipo de proteínas, los típicos exámenes de sangre también, y bueno, como les comentaba anteriormente, más de 350 exámenes que se le hicieron a los pacientes. ¿Ya? Entonces, de esta manera también se obtuvo información demográfica de los pacientes. ¿Ya? Entonces ahí preparamos los datos y una pequeña exploración para ver más o menos cómo, por dónde partir. Entonces, lo primero fue determinar cuáles son las características más relevantes asociadas a los diferentes niveles de severidad que cursaron los pacientes. ¿Por qué? Porque no podíamos hacerlo a todos los pacientes después de los 150 exámenes. O sea, había que tomar una decisión rápida y decir cuáles eran los exámenes más importantes a la hora de determinar la severidad de un paciente. ¿Ya? Entonces ahí evaluamos varios algoritmos de ciertas características, ¿ya? Y luego pasamos a evaluar los diferentes modelos de inteligencia artificial para hacer aplicar métodos de clasificación y predecir el nivel de secuela que iban a causar los pacientes. ¿Ya? Entonces ahí implementamos modelos de árboles, random forest, XGBoost, night bayes, y finalmente compararlo y ver cuál era nuestro mejor modelo. Entonces acá vimos que dentro del grado de severidad, por ejemplo, la edad era súper importante eh, para determinar que un paciente, por ejemplo, era probablemente más severo, por ejemplo, ¿no? O leve. ¿Ya? Y hay distintos niveles de proteína, como son la IL-12, niveles de plaqueta, hemoglobina, ¿ya? Y así. Entonces ahí los rankeamos y pudimos determinar que en realidad, en vez de hacer 350 exámenes, en realidad solo haciendo 10, 15 exámenes era suficiente para determinar su grado de severidad. Y por otro lado, ya a los pacientes, ya medir cuál va a ser el nivel de soporte, cómo predecir cuál va a ser el nivel de soporte que iban a tener una vez que habían cursado la infección. ¿Ya? Entonces, ahí también tenemos varios, una lista de parámetros en los que nos fijamos y después seguimos comprobando y seguimos ahora haciendo los últimos experimentos, digamos, midiendo algunas proteínas que fueron clave, por ejemplo, para determinar el nivel de soporte. Y en otro proyecto, ya volviendo como a las genéticas, estos son los artículos recientemente publicados, que son pacientes que fueron reinfectados o que persistieron en el tiempo. Entonces, son casos, por ejemplo, de pacientes que cursaron diferentes variantes y que estaban vacunados. Entonces aquí quisimos ver, por ejemplo, si el paciente cambió de variante o no, o mantuvo la misma variante, en este caso la variante durante el tiempo. ¿Ya? Entonces fueron pacientes que tuvieron más de 50 días contagiados,
y que era muy extraño porque ya estaban vacunados. Y por último, acá tenemos de decidir por qué este paciente había persistido en el tiempo y tantos días, porque el COVID finalmente la infección le duró tantos días. Entonces ahí vimos cómo genéticamente su cuerpo había reaccionado frente a la infección. Entonces, eso es un poco, volviendo ahí a los memes, esto es un poco de lo que se trata más o menos la línea de investigación, estar siempre como jugando a este puzzle de cómo encajar estas variantes genéticas, esta información genética que consta de 4 letras, que son nuestras bases nitrogenadas del ADN, pero lo importante es el valor que le damos, ¿cierto? Cómo encajar estos números dentro del puzzle y poder encontrar estos patrones gracias a los diferentes algoritmos de inteligencia artificial, ¿cierto? Y poder resolver estas preguntas biológicas que nos planteamos al inicio y que van de la mano con la tecnología y también los grandes volúmenes de datos, en este caso, como les contaba. ¿Ya? Entonces, para eso, ahora les dejo acá al director del diploma en inteligencia artificial, que más o menos les va a contar ahí los programas que la universidad ofrece para que si alguien está interesado o tiene áreas de investigación similar, pueda ahí aprender. Ujú. Muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan Sí. bien? Perfecto. Muchas gracias, Mabel. Y muchas gracias a todos los asistentes. Y bueno, sí, les voy a comentar un poquito. Ahora tuve la oportunidad de ver algunos de los muy buenos trabajos que ha hecho Mabel en el área de inteligencia artificial aplicada a la salud. Pero así como la inteligencia artificial puede tener un gran impacto en el área de salud en particular, también tiene el potencial de afectar muchas otras áreas de igual o mayor manera, ¿ya? Sin embargo, algo que ha ido frenando la adopción de la inteligencia artificial en muchas industrias ha sido la falta de capital humano capacitado en la tecnología de inteligencia artificial. Es decir, personas que tengan conocimiento en los conceptos y herramientas para poder desarrollar métodos de inteligencia artificial y aplicarlo en sus respectivas industrias, ¿ya? Y para tratar de resolver esto es que la Universidad de Concepción ha propuesto el Diploma en Inteligencia Artificial, que es un programa de 18 semanas en el cual se ven temáticas relacionadas a Machine Learning, cubriendo métodos como los que describió Mabel, entre otros, pero también temáticas fuera de lo que es Machine Learning, incorporando, por ejemplo, conceptos de optimización, que es súper importante en las industrias ahora, y también temáticas de procesamiento de lenguaje natural, en particular el texto, ¿ya? Las postulaciones están abiertas. Las clases del diploma en su segunda versión comienzan el viernes 3 de junio, así que todavía están a tiempo los que estén interesados. De hecho, para aquellos que estén interesados en inscribirse, bueno, el costo del diploma es de $2.800, las 18 semanas, pero aquellos que estén asistiendo a esta charla y estén interesados en inscribirse, pueden mandar un correo al contacto que dice ahí, que es uds@inf.dec.cl y tendrán algún descuento especial. ¿Okay? Así que les dejo la invitación a participar. Ha tenido muy éxito la última versión del diploma y los que pasaron por el diploma están aplicando lo que aprendieron en su industria, ayudándola a destacarse en un medio que cada vez más competitivo. Muchas gracias.